Bueno, buenas tardes de nuevo, chicos. ¿Qué tal? Bueno, Buenas buenas tardes. tardes. Bueno, hoy tenemos de nuevo aquí a Alfonso con nosotros, que ya es amigo de la casa, para, para tratar un tema bastante candente siempre y más importante siempre también, que es la cuestión Israel-Palestina, Palestina-Israel. Entonces, Alfonso nos va a ayudar a entender, porque forma parte de una de sus tesis, eh, la parte histórica, conceptos que tenemos que ver importantes para poder entender cómo hemos llegado hoy a donde estamos y también creo que hacia el final nos ayudarás a entender la posición de España en todo este mapa global y su importancia en este eje geopolítico. Entonces me gustaría comenzar preguntándote qué conceptos son esos conceptos básicos que nos pueden ayudar a tener un entendimiento, sin ser expertos como tú, un entendimiento de la situación. Bueno, lo primero, buenas tardes a toda la comunidad de este podcast. Y hoy el tema efectivamente pues está encuadrado, enmarcado en una región, la denominada región MENA o EMEA en inglés, de Middle East and North Africa, que es una de las zonas de la Tierra con el mayor número de conflictos armados de los últimos 100 años. Hay que saber que el territorio palestino, lo que hoy entendemos por territorio palestino o Palestina, nunca fue una región autónoma, nunca fue un territorio autónomo. Palestina nunca fue un estado ni un país. Y siempre ha sido controlada por diferentes imperios, desde el egipcio, el persa, el heleno, hasta el otomano o el británico. Palestina es un término hebreo que sirve para denominar a los filisteos, que es un pueblo que se encontraba en esa zona cerca del 1100 antes de Cristo y que estaba asentado en lo que actualmente hoy es la Franja de Gaza. Bien, hay que entender de dónde viene todo esto porque tiene un componente religioso, la separación de israelitas, lo que son los judíos, los musulmanes, de dónde vienen cada estos términos. Bueno, pues hay que entender que todos vienen de un tronco común, que es la figura de Abraham, la figura bíblica de Abraham. Abraham estaba casado con su esposa Sara, pero no conseguía tener hijos, no conseguía tener descendencia, con lo cual lo que hizo fue mantener relaciones con una esclava, Agar, de la que nació un hijo, Ismael. Posteriormente, Abraham consigue tener un hijo con su esposa Sara, que se denomina Isaac, se llama Isaac. Isaac después tuvo un hijo que se llama Jacob, y este Jacob cambió su nombre por el de Israel, que significa el que lucha con Dios. Y fue Israel el que funda lo que se denominan las 12 tribus de Israel. Bien, estas tribus, una de ellas es la de los israelitas. Entonces, el término israelita hace referencia a aquellos antiguos personas que pertenecían a una determinada tribu de Isaac o de Israel, que son sinónimos. Una de estas tribus, pues estas tribus se dividían en casas. Pues una de estas tribus israelitas es la casa de Judá, de donde viene el término judío. Es decir, para que veamos un poco qué diferencia hay entre lo que es un judío de lo que es una israelita. Y dentro de otra de esas casas, dentro de esa tribu, es la de David, de donde nace Jesús de Nazaret. Es decir, Jesús de Nazaret proviene de la casa de David, mientras que los judíos pues, provienen de la casa de Judá y todos vienen de la misma tribu de Israel. Bien. Entonces, es diferente, por aclarar, el término israelita, que tiene que ver con la parte religiosa, del término israelí, que es perteneciente Sí, al Estado de Israel o ciudadano del Estado de Israel. sí, Entiendo. los israelíes son los ciudadanos actuales del Estado de Israel, mientras que israelitas hacen referencia al término religioso o a los ciudadanos que vivían, lógicamente, en esa época prerromana o romana. Ujú. Que es diferente a los judíos también, ¿no? Los judíos es una Sí, casa dentro de los los israelíes. judíos serían los miembros de la casa de Judá, que es una casa distinta, por ejemplo, a la casa de David, que es de donde vienen los cristianos. Bien. De tal manera que Ismael, el hijo ilegítimo de Abraham, bueno, pues también funda sus 12 tribus, las 12 tribus de Ismael, y de ahí surgen los ismaelitas, de la cual derivan los musulmanes. Hay que tener en cuenta que Ujú. para Mahoma, Abraham e Ismael son los fundadores de la Meca, que es, como sabemos, el lugar santo de los musulmanes. Ujú. Bueno, pues por ir ya centrando un poco y llegando ya a términos más históricos, tras la invasión romana en el 70 a.C. aproximadamente se produce una rebelión en la provincia de Judea, cuya respuesta fue pues, la destrucción del templo de Jerusalén. Y esto dio lugar a la diáspora judía.
De tal manera que los romanos cambian el nombre de la provincia y la pasan a llamar Palestina. Luego, Palestina es el término que le da los romanos a la región en la que se produce o donde se sitúa geográficamente Jerusalén y toda su área de influencia. Bien, los judíos son expulsados de allí y se van pues, alrededor del mundo. No es que tengan un destino concreto, sino que tienen bueno, pues, diferentes localizaciones. Bien, ya volviendo ya a lo que sería el siglo, finales del siglo XIX, para ir entrando ya en lo que es materia propia del conflicto que nos afecta actualmente, pues hay que decir que en 1881 es cuando se inicia la primera oleada de inmigración judía palestina, motivada fundamentalmente por las persecuciones a las que eran sometidos los judíos en Europa. Allí compraron tierras a los otomanos o a los terratenientes árabes. De esta manera, pues es como se van adquiriendo tierras compradas, no es una invasión dentro de lo que sería el significado propio o histórico de adquisiciones de territorios por la fuerza, sino que es una compra legítima, legal, y es como se producen los primeros asentamientos de judíos en la zona. Posteriormente surge ya un término que tiene más que ver ya con el nacionalismo, con el sentimiento propio de identidad propia de israelí, que surge ya a principios del siglo XX, que es el término de sionismo, porque bueno, se produce otra gran oleada de inmigración a partir de 1904. Bien, hay que decir que también de vuelta hacia sí, Israel, sí, sí, hacia sí, sí, sí. Palestina en este momento. Sí, es en la región, insisto, son territorios que son comprados a palestinos, a gente que vive allí, a terratenientes árabes, y entonces cuando se van produciendo, pues todos esos asentamientos. Bien. Okay. Bien, como decía, el origen del denominado conflicto Palestina-Israel hunde sus raíces históricas en lo que ocurre a finales del siglo XIX en este territorio. ¿Vale? Sus causas no manan de la religión, sino es una colonización llevada a cabo por el movimiento sionista. El sionismo es una Perdón, doctrina. Sí, perdón, sí. ¿por qué esa segunda oleada? ¿Qué la incentivó? En el... Se va produciendo un efecto llamada. Es decir, lo que sí que conservan los judíos desde hace ya milenios, bueno, pues es un sentimiento propio de comunidad, de de identidad, pertenencia. de Ajá. pertenencia a una causa que es superior a ellas, que es superior a la propia vida en la tierra, que es más de carácter religioso, y entienden que, y de hecho es que ocurre así, y por eso ha sido un pueblo tan perseguido en todas las partes del mundo desde hace muchísimo tiempo. No tenemos que recordar también, bueno, por la expulsión de los judíos de aquí de España durante, durante varias veces durante la historia. Es decir, ha sido siempre un pueblo que ha sido perseguido fundamentalmente por su propia idiosincrasia. Es decir, ellos forman comunidades religiosas, pero también son comunidades sociales, son comunidades económicas que producen ciertas distorsiones en las sociedades en las que se asientan o con las que conviven. Y esto produce en algunas Ujú. ocasiones, bueno, pues ciertas reticencias a convivir con ellos y por eso, bueno, pues durante la historia determinados imperios pues han ido expulsándolos de sus territorios y al final ellos pues han cogido por este sentido de pertenencia y también por este efecto llamada que hacía referencia, bueno, pues se van aglutinando núcleos de judíos en torno a lo que ellos denominan la Tierra Santa, ¿no? Entonces, como decía, el gran inicio de esto se produce a finales del siglo XIX, inicios ya del XX, con el sionismo, que, insisto, no es un proyecto religioso, no un proyecto político, nacionalista e intrínsecamente colonial. Es decir, de intentar formar asentamientos cada vez más grandes e ir produciendo comunidades más extensas dentro de lo que estábamos denominando que sería para ellos la Tierra Santa. Hay que recordar que Tierra Santa también lo es para los cristianos y también es Tierra Santa para los musulmanes. Bien, luego estamos en un Para territorio, todos. efectivamente, es que para todos es Tierra Santa, entonces esto hay que dejarlo claro, porque, insisto, vienen todos del mismo tronco común. Claro. Bien, ¿Y cómo se Sí, no, sí, enlaza? verdad, hay una. Eso es. Perdón, Elizabeth. Nada. No, quería decir que si el sionismo es un movimiento más político colonialista, ¿cómo se alimenta? Porque entiendo que se alimenta del movimiento religioso o de ese sentimiento religioso de pertenencia. se alimenta en tanto en cuanto deciden que el asentamiento en el que se
deben situar, pues es lo que denominamos Tierras Santas, este componente religioso que aprovecha el movimiento sionista para concentrar comunidades de judíos que están repartidos por el mundo en un mismo lugar. De esta manera, pues lógicamente se hacen fuertes. Es una comunidad que cuanto más miembros tenga, pues lógicamente más fuerte es, más extensiones adquiere y su grado de influencia pues se incrementa, lógicamente. Bien. Y mi pregunta también, Alfonso, perdón, es el territorio este de Palestina también a nivel geopolítico. ¿Qué interés tiene? Porque al final ya no solo es una zona que ha sido de conflicto y guerra durante muchos años, pero entiendo que En también sus a nivel de inicios, petróleo, ¿no? A nivel claro, en sus inicios, estamos hablando estratégico. todavía, claro, del siglo XIX, principio del XX, estamos hablando de 1896 aproximadamente. Lo que estamos Sí. viendo es que hay una comunidad cada vez más grande de judíos que está totalmente rodeada por países, por estados que son musulmanes. Esto, lógicamente, lo primero que provoca es un recelo por parte de todos estos países. Bien, hay que tener en cuenta que nos encontramos en una zona que tiene una parte muy fértil desde el punto de vista agrícola, pero después hay otra parte que es pleno desierto. Bien, entonces se van produciendo, como digo, estos asentamientos desde un punto de vista, insisto, colonial, no tanto religioso. El impacto posterior que tiene desde el punto de vista de la geopolítica, ya metidos en pleno siglo XX, posterior a la Segunda Guerra Mundial y desde ahí hasta nuestros días, pues lógicamente se produce un enclave estratégico donde los países musulmanes tienen, bueno, pues a los judíos, como decimos, en el patio de atrás, como se suele decir en términos políticos, ¿no? De tal manera que posteriormente, cuando durante el siglo XX se producen todas las prospecciones petrolíferas y todos estos países árabes pasan de ser territorios nómadas y prácticamente dependientes de economías de subsistencia y de la agricultura, pues pasan a convertirse pues, en los países más ricos de la Tierra gracias a estos hallazgos petrolíferos que les permiten, bueno, pues controlar el mercado energético a nivel mundial. Entonces, en ese entorno donde prácticamente todos los países que circundan la zona de Israel pues son potencias petrolíferas, como Arabia, como Irán, pues estamos viendo que, lógicamente, tener ahí una comunidad judía que cada vez se va haciendo más fuerte, no solamente desde el punto de vista del número de personas, sino a lo que se dedica esta gente. Esta gente se dedica fundamentalmente al comercio, pero es que posteriormente, y cuando ya se va produciendo esta competencia entre lo que es la extracción de petróleo frente a la industria tecnológica que va desarrollando Israel, pues lógicamente esto va incrementando el recelo que tienen estos musulmanes frente a los judíos. Hay que entender y hay que diferenciar muy bien lo que es el musulmán de lo que es el árabe. Son dos términos que no tienen absolutamente nada que ver. Y hay que recalcar que árabe y musulmán son dos términos que no tienen absolutamente nada que ver. ¿Por qué lo digo? Árabe hace referencia a una etnia, a una raza, que reside fundamentalmente pues, en la península arábiga y toda esta zona donde estamos hablando, que es la que coincide también con la zona de Palestina. Y musulmán es el término religioso que se le da pues, a aquella persona que profesa esa religión. Hay musulmanes en Indonesia, hay musulmanes en Argelia, los hay en Marruecos y no son árabes. Ya, igual que hay cristianos en países árabes o judíos. Efectivamente, hay musulmanes por todo el mundo repartidos y no son árabes. Árabes son los que viven en esta región de la tierra. ¿Bien? Y es un término que hace referencia a una etnia, no a una religión. Bien, dejando ese concepto ya muy claro, otro término que tiene que ver también con esto es el término del semitismo, el antisemitismo. Cuando se hace referencia al antisemitismo para definir una confrontación con los judíos, estamos cayendo en un error porque todos estos pueblos son descendientes de Sem, que es uno de los hijos de Abraham. Entonces, todas estas tribus son semíticas, todas ellas, con lo cual cuando hablamos de antisemitismo también estamos enfrentándonos a comunidades musulmanas. Entonces, no hay que confundir o no hay que asociar, mejor dicho, el término semita a israelí, porque tampoco son sinónimos. Entonces, hemos hecho aquí la salvedad de que musulmán y árabe no tienen nada que ver, de la misma manera que semita e israelí tampoco tienen mucho que ver. Es decir, tienen relación, evidentemente, pero no son sinónimos en absoluto.
Y entonces, volviendo un poco a toda esta ¿Y evolución de cristianos? los países árabes con la evolución tecnológica de Israel, el conflicto cómo se dispara entre ellos. Bueno, Si bien siempre ha sido tenso, pero el conflicto se va desarrollando prácticamente desde la formación del Estado de Israel, que coincide, bueno, coincide no, prácticamente al unísono de la creación de lo que es la Organización de Naciones Unidas. Insisto, desde principios del siglo XX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial se van produciendo una serie de asentamientos, pero hay que conocer que el territorio palestino, hubo un momento, cuando termina la Primera Guerra Mundial, o mejor dicho, incluso antes de empezar la Primera Guerra Mundial, donde el territorio se lo reparten las potencias europeas, tanto Francia como Inglaterra, pues se reparten esa zona de ese espacio geográfico y la región de Palestina, lo que entendemos hoy por Palestina, pues recae dentro del Imperio Británico. ¿Bien? Y esto es importante entenderlo, estamos hablando del principio del siglo XX. ¿Vale? Entonces, en estos territorios, bueno, pues, el Imperio Otomano, que participa en la Primera Guerra Mundial, aliado con potencias centroeuropeas, bueno, pues ven ahí a Gran Bretaña, bueno, pues un posible aliado en este movimiento sionista que decía, ¿no? Donde ya se van incorporando comunidades judías. De tal manera que ya en el 1916, pues los ingleses Mark Sykes y Georges Picot, el francés Georges Picot, bueno, pues dividen la región en dos zonas, ¿vale? En forma de lo que se denominan mandatos. De tal manera que la Gran Siria, lo que se correspondería a lo que es Siria y Líbano, pues pertenecería a Francia, y Gran Bretaña pues se quedaría con lo que ellos denominaban entonces Transjordania, que es lo que es actualmente Jordania, Irak y Palestina. ¿y qué es lo Posteriormente, justo un año... Sí, que todo hace esto que ocurre en estos 1916. eh, alrededor de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué es lo que hace que estos países se puedan repartir este terreno? Como insisto porque todos estos pertenecían al Imperio Otomano. Como el Imperio Otomano pierde en la Primera Guerra Mundial y de hecho desaparece el Imperio Otomano como tal, y ahí es cuando surgen determinados países, surge Turquía, en fin, ¿Mm? pues los ganadores, las potencias ganadoras que Se ocupan reparten. esos territorios se lo dividen en lo que ellos Vale. denominan mandatos. ¿Mm? No con la intención tanto de invadir los territorios y de establecer allí, ¿cómo diría yo? Eh, países que fueran satélites de Gran Bretaña, pero porque entendían que tenía que tener su cierta autonomía y por eso no son colonias, sino se denominan mandatos, que es dentro de lo que son las relaciones internacionales un componente bastante inferior a lo que sería una colonia. ¿Bien? Ujú. Como ocurre, por ejemplo, con la India. Ujú. La India era una colonia británica. Bueno, pues esto no es exactamente Ya. igual, ¿vale? Y de tal manera que ya en 1917, con la Declaración Balfour, pues el Reino Unido pues favorece la creación de un Estado judío en la región de Palestina. Bien. Posteriormente, ya la Sociedad de Naciones en 1922 pues establece ese mandato británico sobre Palestina. Y ya en 1947 ya es cuando empieza ya el meollo de lo que está ocurriendo y lo que hay que entender y por qué hay que comprender todo este recorrido histórico que estamos haciendo para comprender bien lo que está sucediendo ahora, es que a partir de 1947 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba, que estaba recién creada, las Naciones Unidas están recién creadas, lo primero que hacen es el plan de partición de Palestina en dos estados. Y esto es muy importante porque la famosa solución de los dos estados se inicia, en primer lugar, a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, con la aprobación mayoritaria de todos los países miembros de las Naciones Unidas. Y proponen como solución que existan dos estados, uno árabe y uno judío. Bien, el Estado árabe estaría dividido en dos zonas, una que es la que se corresponde con lo que hoy es Cisjordania y otra zona que es lo que denominamos la Franja de Gaza o simplemente Gaza. Cuando hacemos referencia a Gaza, hacemos referencia a lo que es la Franja de Gaza. Bien, mientras que el territorio correspondiente a los judíos, bueno, pues es un cuerpo, es una entidad geográfica única con una serie de fronteras. Bien, a partir de ahí se establece esta división. ¿Y qué ocurre? No es que sean los palestinos los que están en contra de esta solución. Y aquí es donde viene la primera incongruencia. Es que son el resto de estados, el resto de países musulmanes los que están en contra de esta solución propuesta por Naciones Unidas. De tal manera que lo primero que intenta hacer el Estado de Israel, que está recién creado en 1949, es firmar una serie de treguas con los 7 países árabes que le habían declarado la guerra.
Ujú. Es decir, conforme se firma esta solución, lo primero que hacen es que hay 7 países, Libia, Líbano, Arabia Saudí, Jordania, Siria, Egipto e Irak, que le declaran la guerra a Israel. Lo que intenta Israel en 1949 es establecer una serie de treguas con estos países que le declaran la guerra. Bien, en 1956, pocos meses después de que el presidente egipcio nacionalizara la vía navegable del Canal de Suez, le corta el paso a Israel. ¿Qué hace Israel como respuesta? Y esto también es una tónica durante todos los conflictos. Cuando hay un ataque o Israel piensa que le están atacando, lo que hay es una respuesta por parte de Israel, normalmente de carácter exponencial. ¿Qué hace Israel? Invade toda la península del Sinaí y la franja de Gaza. Bien, ya en noviembre de ese año, de 1956, las Naciones Unidas le piden al Reino Unido, Francia e Israel que retiren las tropas de Egipto. 1957, Israel se retira de ese territorio que había ocupado, excepto de la franja de Gaza y la zona del Golfo de Aqaba, que está justo en el sur, con el argumento de que la franja de Gaza nunca perteneció a Egipto. Entonces, como el conflicto era con ellos, oye, la franja de Gaza no es tuya, por lo tanto no te la tengo que devolver, me la sigo quedando yo. En 1967 se produce lo que se denomina la Guerra de los 6 días. Es una guerra árabe-israelí que solamente dura 6 días y que vence Israel frente a todo pronóstico porque 6 países le declaran, no es que ni siquiera le declaran la guerra a Israel, sino que intentan invadir a Israel. Israel se anticipa a este ataque, ¿bien? Destruyendo las principales bases aéreas de los países circundantes y toma el control de la franja de Gaza y de la península de Sinaí. Y ahora viene una fecha muy importante, 1973, Guerra del Yom Kippur, donde fuerzas invasoras de Egipto y Siria intentan persuadir a Israel para que negociara mejores condiciones para los países árabes. De tal manera que 2.700 soldados israelíes mueren en esa guerra de 19 días. Miles resultaron heridos y estamos hablando de una población en ese momento de unos 3 millones de habitantes por la parte israelí. Bien, esa guerra la vuelve a ganar otra vez Israel. Egipto e Israel firman en la Casa Blanca un tratado de paz que supuso la retirada completa de Israel de la península de Sinai. Y esto también es una cosa que suele hacer Israel en todos los conflictos. Se anexiona territorios porque después son bazas negociadoras con las cuales devuelve al Estado actual lo que hay frente a beneficios que obtiene después Israel. Y esto es una tónica en las negociaciones en todos los conflictos. Primero hay una agresión por parte de un país musulmán o de los propios palestinos en última instancia. Ya veremos cuál es la diferencia entre lo que ocurre en el siglo XX y lo que ocurre en el siglo XXI, ¿vale? Que es fundamental. Israel responde de manera exponencial y desproporcionada a ese ataque inicial y de esta manera consigue bazas negociadoras para cuando después hay procesos de paz, donde bien devuelve territorios o bien establece altos el fuego, pero siempre obteniendo un beneficio por contra. Bueno, Pero esa desproporcionalidad, ¿en qué Esa te tiene que ver, basas? esa está basada precisamente en el principio de autodefensa de Israel. Es decir, si nosotros nos mostramos débiles, el resto de enemigos que tenemos, que hay que entender que 7 países circundantes con ellos tienen intención de expulsar a los israelíes de ahí. ¿Vale? Aquí ya no estamos hablando de judíos, aquí estamos hablando ya de israelíes. Quieren eliminar el Estado de Israel. Entonces, Sí, cuando tú estás rodeado por enemigos que quieren expulsarte, que quieren aniquilar el Estado de Israel, tú tienes que mostrar fuerza. Entonces, cada vez que hay una agresión contra israelíes, pues el ejército israelí responde, insisto, de manera totalmente desproporcionada. Y si hay 2.000 sí, soldados israelíes que caen, pues ellos responden se con 20.000 o con escuchó, 200.000. se escuchó mucho eso de exterminarlos desde from the river to the sea, ¿no? El cántico Claro, este de ese es el Palestina. típico cántico, ese es el típico cántico de expulsión de los israelíes, mejor Sí, dicho, la exterminación del Estado de Israel, del para hablar. Estado. Mi Exacto, de lo que pregunta es el Estado, más de lo que es el país, de lo que es la figura político-administrativa. ¿Bien? iba Sería, pues encaminada hacia la proporcionalidad, es hacia como la dijéramos, es como proporcionalidad. si ahora pues, los chicos, países del Magreb pues, quisieran eliminar España, porque sí. Entonces, pues, bueno, pues ahora llegamos y vamos a eliminar España como país. Supongamos este ejemplo. Pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? El país que se siente amenazado tiene que demostrar fuerza y decirles a esos países que pretenden la aniquilación de ese Estado, decirles, oiga, si ustedes quieren entrar en esta guerra, que sepan que esta va a ser la respuesta. Uh-huh. De hecho, por eso el desarrollo tecnológico de Israel. Israel
tiene una industria armamentística tan potente que es capaz de exportar a potencias mundiales, llámese Estados Unidos, llámese Francia, Alemania, Inglaterra, pues sistemas tecnológicos dentro de la industria armamentística. Estoy hablando a todos estos países. ¿Por qué? Porque han conseguido desarrollar durante todas estas décadas pues una industria para su propia autodefensa, lógicamente.